Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, vamos a continuar haciendo lo que es recursividad. Y en esta ocasión, bueno, vamos a reforzar un poquito más lo que es principio de deducción para razonar diseño de procesos recursivos. Y vamos a introducir lo que también es el principio de inducción. Bueno, permítanme compartirles mi pantalla en este momento. De acuerdo. Vamos ahí. Entonces, como habíamos dejado la anterior clase, estábamos viendo lo que es deducción para poder resolver problemas, usualmente problemas que son definidos con casos particulares, ¿no es cierto? Entonces empezamos a definir los problemas sobre la base de el entendimiento de casos específicos, y considerando esa definición se intenta encontrar una definición generalizada del problema, ¿no? Entonces nuestra intención, ¿qué va a ser? Va a ser encontrar procesos recursivos. Entonces la deducción nos permite encontrar un formato de aplicación recurrente dentro de lo que es algún problema o ejercicio. Así lo vamos a ver a este instrumento matemático para fines de recursividad. No nos va a interesar de pronto encontrar una fórmula para resolver, sino más bien me interesa encontrar una relación que me permita definir una aplicación recurrente de la regla para resolver algo. ¿De acuerdo? Entonces haremos uno o dos ejercicios más aplicando este estilo de razonamiento. Y veamos este que tenemos en pantalla, que te dice, ¿no? A estos se llaman fractales o figuras formadas de manera recurrente por aplicación sucesiva de un patrón, ¿ya? En este caso, a ver, si tenemos una ejecución de nivel 0 de detalle, entonces, ¿cuántos cuadrados observamos? 1. Si tenemos a nivel 1, ¿cuántos observamos? 4. Si tenemos a nivel 2, ¿cuántos observamos? 16. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre ponerle nombre al pensamiento, ¿ya? Le vamos a poner entonces en esta ocasión este nombre. Le vamos a decir cuadrado. Y de acuerdo a la definición, dice que tenemos, por definición, que cuando tenemos una ejecución a un nivel de detalle 0, la cantidad de cuadrados que se observa dice que es 1. Por definición tenemos que la cantidad de cuadrados que se observa cuando nosotros tenemos una ejecución de este problema a nivel de detalle 1 es 4. Y también por definición dice la cantidad de cuadrados que se observa para un nivel de detalle 2 es 16. Por lo que me estoy dando cuenta aquí parece que son múltiplos de 4 o en potencias de 4. Pero la idea acá no es encontrar una fórmula, sino es encontrar una relación de aplicación recurrente de algún formato, ¿de acuerdo? En la consecución de la cantidad de cuadrados que vamos a usar. Entonces, probablemente acá podríamos decir que esto es 3 más 1. ¿Por qué el más 1? Me interesa el más 1, ¿por qué? Porque el 1 significa un problema ya resuelto. En este caso sería
12 más 4. ¿Por qué el 4? Porque el 4 es un problema ya resuelto, ¿cierto? Esta es una opción. A ver, ¿qué otra opción podemos tener? A ver, vamos a agarrar las diferentes opciones. También puede escribir como más 1 más 1. Vamos a ir analizando y veamos si es que aquí también entra esta forma de escribir. Y esto sería 4 más 4, en realidad sería 8, ¿no es cierto? 8 más 4 más 4, ¿correcto? Eso vendría a ser la otra opción. Nosotros sabemos, fíjense, por deducción inmediata, nosotros sabemos que probablemente el cuadrado para un nivel de aplicación 3, ¿a cuánto sería equivalente? ¿Cuántos cuadraditos veríamos si aplicamos nivel de detalle 3? 64 me dice su compañero, ¿cierto? Entonces le decimos 64. Si hacemos esta parte, eso quiere decir, fíjense que aquí aparece 2 veces 16, ¿cierto? 16 y sería más 32. Pero si observo, esto es 4 veces el anterior, entonces este está facilito. Otra forma de hacer, es decir que esto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿cierto? Esa es la otra opción. Ya le digo, es más 1 más 1 más 1 más 1. Esta va a ser 4 más 4 más 4 más 4, ¿correcto? Y esta va a ser 16 más 16 más 16 más 16, lo cual evidentemente se puede reducir a decir 4 por 1, 4 por 4. Esto sería equivalente a decir 4 por 16, ¿ya? Y eso ya me da una alternativa para poder encontrar por deducción. Entonces, por deducción, dices, ¿no? Generalizamos. Generalizando y apoyados por deducción, ¿ya? Por la deducción que acabamos de hacer, por deducción es completamente válido decir que la cantidad de cuadrados que se requiere para un nivel de ejecución n aparentemente va a ser A4 multiplicado por la cantidad de cuadrados que se requiere para una ejecución anterior. ¿Sí? ¿Qué acabamos de encontrar? Fíjense, acabamos de encontrar la parte recursiva de la definición de mi proceso, ¿ya? Esto que vendría a ser la parte recursiva, ¿de acuerdo? La parte recursiva de la definición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como dato ya conocido? Tenemos la parte básica de la definición, ¿ya? Porque a partir de ahí arrancamos nuestro proceso de razonamiento. ¿Qué necesitamos explicar aquí? ¿Cuáles son las condiciones de contexto? Las condiciones de contexto para las cuales esta definición parece ser correcta es para cuando n pertenece a los enteros positivos, incluido el 0. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿De acuerdo? Estas condiciones me van a permitir establecer el rango de valores válidos de mis entradas n. ¿Listo? Acabamos de definir procedimiento recursivo para resolver este problema que es el cuadrado de Sierpinski. A ver, vamos a hacer este otro, que es cuando vimos el problemita ese del copo de nieve. El copo de nieve también se conoce como la curva de Koch. Esta es una variante de la curva de Koch. ¿Qué te dice? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ejecución a nivel 0, dice que se observan 3 líneas, ¿ya? Pero si tenemos una ejecución a nivel 1, dice que se observan 6. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué se observa aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ¿qué está contando acá?
Parece las puntas, correcto. Una punta, dos puntas, tres puntas, cuatro puntas, cinco puntas, seis puntas. Entonces aquí está contando las puntas, tres puntas. Y si tenemos una ejecución a nivel 2, dice que vamos a observar 18 puntas. 1, 2, 3 por acá, ¿no es cierto? 3 por acá, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, 18. Muy bien, pasamos a razonar. Y dice, vamos a hacer el razonamiento y lo que vamos a siempre ponerle es la cantidad o el nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos saber la cantidad de puntas que se observan en la figura cuando tenemos niveles de ejecución. Dice que cuando es 0 se observa 3. Dice que cuando tenemos un nivel de ejecución A 1, dice, un detalle a 1, se van a observar 6 puntas. Si es que nosotros tenemos un detalle de observación 2, dice a un nivel 2 de detalle, dice que se va a observar 18 puntas. A ver, ¿cuántas puntas se observarían si es que tuviéramos un nivel de detalle 3? Nos fijamos en la figura, ¿ya? De acá, a ver, por cada triángulo se saca 3, 2, ¿no? Acá saldría una punta, 2, 3. Según ustedes, 727, uy, qué variedad. 54, dice. 547, 772, dice. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta, ¿ya? Vamos a analizar. Por aquícito nos vamos a dibujar. Y decía, ¿no? Si tenemos un triángulo, algo así, más o menos grande, teníamos aquí esas 6 puntas. Para el otro nivel aumentábamos estas, ¿no? Esas que me van a generar otra cantidad de puntas, ¿ya? Y de ahí salía 18, ¿correcto? Si agarramos, fíjense, un nivel más de detalle, aparentemente vamos a ver cuántas puntas, 72, dice su compañero, otro dice 54, 66, variedad. Entonces veamos, aquí va a salir una punta, ¿cierto? Aquí tengo que aumentarle una, aquí tengo que aumentarle otra. Por norma, a ver, esta la dejamos tranquila, ¿no? No la dejamos tranquila. Aquí sale otra, aquí sale otra, aquí otra y aquí otra. A ver, analizaremos esta partecita, ¿de acuerdo? Este triangulito de aquí. ¿Cuántas puntas me va a generar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntas genera acá, ¿cierto? ¿Cuántas de estas tenemos? A ver, tenemos una, acá tenemos otra, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos bien? Son 6 que me van a generar 9 puntas. Entonces, 9 por 6, ¿cuánto es? Pareciera que 54 puntas. ¿Cierto? O sea, hemos aplicado nuevamente la regla de formación aquí y al parecer esto me debería generar 54. Entonces, nosotros ya tenemos suficiente información, fíjense, de aplicar esa forma de generar las puntitas y sobre la base de eso vamos a intentar razonar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacerle ahí y venimos acá. No, no mejora. ¿Ya? Ok, veamos entonces. Y he visto que algunos ya lo han terminado de hacer, pareciera. Pero a ver, vamos a chequear esta parte. Que no me deja borrar demasiado grande. ¿Ya? Vamos a intentar borrar lo más rápido que pueda. Nos venimos para acá.
Bien. Entonces, haremos lo siguiente. Decimos, perfecto. Para esta segunda ejecución dice que se generan 6. A ver, vamos a intentar hacer, ¿de acuerdo? Rapidito. Esto podría ser equivalente... muy grueso. Esto podría ser equivalente a ¿qué cosa? A 2 por el anterior, ¿correcto? Entonces le digo, esto es 2 por 3. ¿Esto a cuánto es? A 3 por 6, ¿cierto? Rápidamente. ¿Esto a cuánto sería? Si es que somos consecuentes, esto sería 4 por 18, ¿cierto? Si es que sale bien la deducción. A ver, vamos a intentar resolver y decimos si es que eso funciona bien. Para todos los efectos, la primera relación que hemos agarrado se puede reemplazar por lo siguiente, ¿no? Esto es equivalente a decir 2 por la cantidad de puntas que se genera en una anterior ejecución. Esto sería a 3 por la cantidad de puntas que se genera en una anterior ejecución. ¿Sí? A ver, vamos a chequear. Es que estoy tratando de ver una relación. ¿De acuerdo? A ver, 4. Dime. ¿No sería en vez que el 4, 6? Es posible. Vamos a chequear. ¿Ya? Eso estoy queriendo averiguar. Esto es 3 y esto me da 72. No. Entonces, este ya no me da. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla no está buena. ¿Ya? Tendríamos que agarrar una regla diferente. A ver, ¿cómo sería? Estaba bien, 2 por 3, estábamos siendo bien, no, nos desdecimos, no es, porque si es que fuera 2, 3, ¿qué le tocaría hacer en esta otra ejecución? 4. Entonces esto no es correcto, ¿cierto? Esto no está bien, ¿sí? Me dicen 3, pero el problema es que yo le tengo que poner 3 aquí. Entonces, no hay una relación de crecimiento acá. Pero a ver, veremos. Vamos a intentar hacer, a ver. Si nosotros agarramos, vamos a intentar encontrar alguna relación, porque fíjense, yo ya no puedo reemplazar 2, 3, y aquí ¿qué vendría? Si es que fuera de 4, ¿cuántos me genera? 4 por 9 es 36, ¿verdad? Es 162. ¿Sí? A ver, no quiero fórmula Andrew, quiero una aplicación recurrente del patrón, ¿ya? Porque si fuera fórmula estaría probablemente un poco más sencillo. Pero lo único que sabemos es que la forma en cómo se va moviendo es múltiplo de 3, ¿correcto? Va 3, 6, 18, 54. Y a ver, agarraremos el 3 solito. Intentaremos hacer solo con el 3, ¿ya? Entonces, si agarramos el 3, ¿cuánto? Puede haber dos partes básicas, completamente válido, ¿ya? A ver, lo vamos a transformar a todo a 3. Esto sería 2 por 3, esto sería 6 por 3, esto sería dividido entre 3, ¿a cuánto me da esto? A 30, 10, 18, ¿verdad? 18 por 3, ¿ya? Y esto si agarramos por 3, dividido entre 3, esto me va a dar a 5. Y sí, 54 por 3, está más fácil de lo que pensábamos, ¿ya? Por lo tanto, decimos, parece que este es fácil. ¿De dónde vamos a ir sacando? A ver, ¿qué es el variante? El variante aquí sería, bueno, mi invariante es 3, ¿correcto? Y esto es lo que va variando. Y fíjense, esto yo lo puedo agarrar de aquí, yo lo puedo agarrar de aquí y yo lo puedo agarrar de aquí. Este es el único raro accidentado, ¿cierto? Como su compañera dice, podríamos tener dos casos básicos si quisiéramos, o agarrar este como un caso especial.
el puntas 0, ¿ya? Entonces, podríamos a partir de aquí, fíjense, a partir del 2, de la ejecución con 2, parece ser correcto, ¿ya? Parece ser correcto que por generalización, generalizando, decimos, y por deducción, pareciera que la cantidad de puntas que se va a mostrar para un nivel de precisión n sería equivalente a agarrar 3 multiplicado por la cantidad de puntas que se genera para una ejecución anterior. Ya van a tener harto cuidado en cómo escriben. Sí, esta es la manera correcta de escribir. Sumamos ¿cómo? ¿Cómo sumar? Sí, pero aquí ya no funcionaría. ¿De acuerdo? Estoy queriendo encontrar una forma que sea general. Y aquí ya la suma ya no me funciona. 3 más ¿cuánto sería? 3 más 6 y ya no me va a dar. ¿Ya? Entonces prefiero, fíjense, apartar estos dos casos y empezar a generalizar a partir del 2. Entonces, esto es correcto para cuando n vale mayor o igual a 2, le digo. ¿Ya? Y para cuando n vale 1, si n vale 1, entonces la cantidad de puntas que se requiere para cuando n se pide en 1, esto va a ser 6. Y para cuando n es 0, fíjense, yo le digo la cantidad de puntas que se observa en una ejecución cuando n es 0, parece que es 3. ¿Ya? Acabamos de encontrar parte recursiva de la definición. Tengo parte básica de la definición. ¿Ya? ¿Puedo tener más de una parte básica? Me decía su compañera y la respuesta es sí. Puedo tener las que yo quiera. ¿Ya? Tengo dos partes básicas y obviamente voy a tener dos casos básicos, correcto. Estos son los casos básicos, estas son las partes básicas y este es el caso complicado. ¿Para qué valores? Le digo para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0, ¿no es cierto? Estas son las condiciones de contexto y acabo de definir el proceso. ¿Ya? Esa sería la forma. Completamente válido. Fíjense si es que a partir de cierto valor tú puedes establecer la aplicación recurrente del formato para encontrar nuevas soluciones, pues no hay problema. Generalizas, pero ¿qué tienes que tener cuidado? Tienes que tener cuidado de establecer, ¿no es cierto? A partir de qué valor esa aplicación recurrente es válida. ¿De acuerdo? ¿Listo? Nos venimos aquí. A ver, este otro. Este me hace arbolitos, fíjense. Y este me va a contar la cantidad de líneas que se mira. Si tenemos un arbolito, dice, a un nivel de ejecución 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente se observa una línea. Pero si tenemos a un nivel de ejecución 1, ¿cuántas líneas vamos a observar? 5. ¿Ya? Pero si tenemos a nivel 2, fíjense, por cada línea saliente de aquí le vamos a poner 4 más. Entonces, ¿esto cuánto me va a mostrar? 21. Y así sucesivamente. Esto está en perspectiva, ya son 4. Y para 3 sería 85. Fíjense, para 4 la ejecución es así. Y para 5, fíjense, mi ejecución es así. A eso se llama un fractal. A medida que tú le vas aplicando más la propiedad, entonces este va a empezar a tomar más forma de arbolito. ¿De acuerdo? Entonces vengamos a razonar acá. ¿Cómo sería? Nos acordamos un poquito cuáles son los valores. Los valores son 1, 5, 21, 85. Entonces le digo, tengo 1, 5, 21 y 85. Eso es, ¿sí? Esos son los valores. Entonces yo le digo, queremos saber un arbolito y veamos ejecución 0.
Dice, arbolito de ejecución 0 es 1. Arbolito de ejecución 1 dice que es 5. Arbolito de ejecución 2 es 21. Arbolito de ejecución 3 es 85. ¿De acuerdo? Ahí ya me lo han hecho. A ver, vamos a ver. Y lo único que vamos a hacer es verificar. Dice, arbolito de n-1 por 4 más 1. A ver, vamos a agarrar. Dice, arbolito anterior por 4 más 1. Y eso evidentemente es 5. Arbolito anterior, 5 por 4 más 1. Evidentemente es 21. Arbolito anterior, que sería 21 por 4 más 1. 21 por 4 es 84 más 1, 85. Esto van a tener cuidado, Luis, no es esta la manera. ¿De acuerdo, Luis? No es correcto. Si lo pones así en el examen, eso está mal. ¿Ya? Van a tener mucho cuidado. La forma correcta es como ha hecho Nicolás. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Por lo tanto, por deducción, fíjense, por deducción, yo puedo generalizar, ¿no es cierto? Y decir que arbolito para un nivel de ejecución n resulta que es a la cantidad de líneas que se ve en el arbolito para una ejecución n-1, a esa cantidad de líneas se cuatruplica, ¿no es cierto? Y más 1, que sería el tallito, por deducción. En este caso, solo un caso básico, ¿no es cierto? Entonces, esto sería para cuando n es mayor o igual que 1. Y cuando n es 0 sería este caso. A este se le conoce como la parte básica de la definición, ¿ya? Este viene a ser la parte básica de la definición. ¿Y esta qué viene a ser? Viene a ser la parte recursiva de la definición, ¿ya? Parte recursiva. ¿Qué me falta encontrar? Las condiciones de contexto, que en este caso, fíjense, son bien facilitas por la propia definición del problema. Parece que toditas están siempre incluyendo el 0. ¿De acuerdo? Van a tener mucho cuidado. Ya en el examen, esta es la manera correcta de hacer. Y obviamente esto tendrían que poderlo llevar a programación, ¿no es cierto? Pero lo más importante es diseñar, fíjense. Entonces, estos son los casos. Este es el fácil y este es el complicado. Así se entiende, ¿no es cierto? Tenemos caso fácil, tenemos caso complicado. A ver, vamos a ver otros que no son fractales. Por ejemplo, estos son los famosos números triangulares de Pitágoras, que te dicen que nosotros podemos agarrar un conjunto de elementos, cualesquiera asteriscos, puntitos, rayitas, lo que se te ocurra, y podemos armar triángulos, ¿ya? Y lo curioso es que esta te permite armar triángulos equiláteros y también te permite encontrar triángulos rectangulares isocélicos, ¿ya? En forma. Entonces, veamos. Acá te dice, a ver, el triángulo de Pitágoras o los números triangulares de Pitágoras se define así. Le vamos a decir, números triangulares de Pitágoras. ¿De acuerdo? Cuando se dice que es 1, si quiero un triángulo de tamaño 1, ¿cuántos puntitos necesito? 1. Pero si yo quiero un triángulo que tiene tamaño 2, dice que voy a necesitar 3 puntitos. Si yo quiero un número de, calcular número de puntitos para una ejecución 3, dice que esto es 6. Si yo quiero para un número de, quiero saber cuántos puntitos para un triángulo de tamaño 4, dice que esto es 10. Ya los famosos números triangulares de Pitágoras. Como su compañero ya ha puesto ahí abajo, esto sería equivalente a 2 más 1. Esto es equivalente a 3 más 3. Este es equivalente a 4 más 6. Fíjense, este 1 por este. Este 3 por este. Este 6 por este.
Y aquí yo observo algo interesante. La parte movible le llamaremos, que es 2, 3, 4. Fíjense, la puedo conseguir de su dato de entrada. 2, 3 y 4. Entonces ya está todas las condiciones dadas para que yo pueda generalizar. Por lo tanto, la cantidad de puntitos que se necesita para hacer un triángulo de Pitágoras para un tamaño n, dice que va a ser AN, fíjense, n, más la cantidad de puntitos que se necesita para hacer el triángulo de Pitágoras en una ejecución menor. ¿Para cuándo sería esto? Para cuando n es mayor que 1. Si n es 1, entonces dice que la cantidad de puntitos que se requiere es 1. Obviamente, para valores n que pertenecen a los enteros positivos. Acá no incluye el 0, ¿ya? Recordamos, ¿qué se llama esta parte de la definición? Esta viene a ser la parte básica de la definición. Esta, ¿quién viene a ser? La parte recursiva de la definición. Y estas son las condiciones de contexto de mi definición. ¿Ya? Facilito. Esta clase de ejercicios suelen ser los más sencillos en recursividad, debido a que siempre, ¿no?, están aplicando de manera recurrente un esquema de formación. Sobre todo si hablas de fractales, hay un esquema recurrente que se aplica. Bien, vamos a ver el otro principio matemático que nos ayuda a diseñar procesos recursivos. Y este es la inducción. A diferencia de la deducción, son bien similares, pero hay una diferencia probablemente leve que se ve en las definiciones. ¿Ya? Las definiciones matemáticas son estas. Pero, a ver, la diferencia básicamente es que en la inducción tú das por hecho que tienes un problema resuelto para un tamaño o para un problema n, ¿de acuerdo? Que es, entre comillas, específico, pero sin caer en tal detalle como el valor. Lo que hemos hecho hace rato, decíamos, la cantidad de palitos para el arbolito, para una ejecución 0 es 1, ¿cierto? Entonces, ¿para qué ejecución? Para la 0. Para una ejecución 1 teníamos 5, pero ¿para qué ejecución? Para la 1, ¿correcto? En este caso, en la inducción te va a decir, yo voy a dar por hecho que para una ejecución n o x, cualquiera, ¿cuál es la ejecución x? No sabemos. Vamos a dar por hecho que eso está resuelto. Y sobre la base de eso, tenemos que empezar a generar una posible solución para un tamaño de entrada un poco más grande que ese fulano x que ya lo tenemos resuelto. ¿De acuerdo? Esa es la inducción. Entonces se parte por una tesis inductiva, se llama, y lo que vamos a tratar de hacer es agarrar esta cosa correctamente resuelta o este hecho que es verdadero para poder escalar dentro de la solución de un problema mayor. ¿Ya? A ver, en este caso, vamos a chequear los números triangulares de Pitágoras. ¿Ya? En el problema que tenemos acá, se puede aplicar, fíjense, también inducción. Y decimos así, en el caso del problema de los números triangulares de Pitágoras, podría venir completamente y válidamente así el asunto. ¿Ya? Decimos, por ejemplo, para un triángulo de tamaño 1, ¿cuántas bolitas se necesitan? 1. ¿Ya? Y nosotros nos damos cuenta que este es un triangulito de tamaño 1. ¿Ya? Pero si nosotros queremos un triángulo de tamaño 2, yo puedo dar por hecho que yo ya sé calcular esto de manera correcta. Entonces, ¿cuántos puntitos nomás ya le tengo que aumentar? 2, ¿cierto? Entonces, para tener un triángulo de tamaño 3, fíjense, lo único que yo tengo que hacer es aumentarle una unidad a este lado, ¿correcto? Que hace que el triángulo crezca.
tengo que aumentarle una unidad de este lado y obviamente le voy a aumentar una unidad a este lado también, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tengo que aumentarle si yo quiero que sea de alto y ancho 3? 3 puntitos. Y aquí yo voy a asumir que ya lo tengo resuelto, ¿ya? Exacto. Pero aquí, por ejemplo, la solución te puede decir, ¿no ve? Nosotros sabemos que para una ejecución n, fíjense, tenemos esta cantidad de puntitos. Lo único que sabemos es que aquí hay n puntitos, ¿de acuerdo? Acá hay n puntitos. Acá se supone que esto también es n, así no es cierto. Esto es n y esto es n. ¿Cuántos puntitos hay aquí? Es la pregunta y no importa. Supongamos que eso ya se sabe calcular bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puntitos se requerirán para formar un triángulo de tamaño n-1? Y la respuesta es fácil. Tú dices, yo ya tengo armado un triángulo de tamaño n, ¿correcto? Ese ya lo tengo armado. Entonces, ¿qué es lo único que me falta hacer? Fíjense, a este triángulo de tamaño n que ya sabemos resolver, entonces le vamos a aumentar una unidad más aquí, ¿de acuerdo? Y cuando aumentamos un tamaño, eso aumentamos. Y por definición, ¿cuántos puntitos tendrían que haber aquí en esta nueva línea que hemos aumentado? Deberían haber n-1. Entonces, si suponemos que esto ya sabemos resolver de manera correcta, entonces prácticamente la cantidad de puntitos que necesito, la cantidad de puntitos que necesito para una ejecución n+1 va a ser la cantidad de puntos que se necesitan para una ejecución n más n+1. ¿Correcto? Hemos llegado a la misma definición de hace rato. Y es la misma. Ahora nosotros hacemos suplantación. Yo le digo esto que se llame M. Entonces, esto sería la cantidad de puntos que se necesita para M sería equivalente a la cantidad de puntos que se necesita para M-1 más M. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hemos aplicado aquí? Fíjense, yo no he hecho unas relaciones, ¿cierto? 3 es 2 más 1. 6 es 3 más 3, 10 es 4 más 6. No he hecho eso. Fíjense, he agarrado directamente la disposición de que nosotros sabemos que un triángulo de tamaño n ya sabe calcular de manera correcta la cantidad de puntitos. Sobre ese hecho particular, nosotros podemos sacar esta definición por inducción de manera correcta. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de aplicar inducción dentro de lo que es el diseño de procesos recursivos. Y probablemente a partir de ahora, esa va a ser la herramienta que más vamos a utilizar para hacer diseño de procesos recursivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a agarrar esta. A ver, quisiéramos, dice, invertir un número, ¿ya? Y vamos a razonar cómo invertir un número. Y lo vamos a hacer así. Queremos, dice, invertir un número entero positivo, ¿de acuerdo? Entonces me agarro mi lápiz y le decimos, y me han dado un ejemplo. Por ejemplo, me dice, si es que yo tengo el número 123, el resultado de invertirlo sería 321. ¿Correcto? Entonces aquí, mi problema, fíjense, es sencillo de entender. Me piden darle la vuelta al número. Obviamente, voy a tardar en darle la vuelta al número dependiendo de la cantidad de cifras que tenga el número. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, cuando nosotros analizamos inducción, es determinar por qué mi problema se puede volver complicado o no. Ya, a eso le vamos a llamar la complejidad del problema. Entonces, probablemente ahorita invertir un número de 3 cifras es relativamente fácil, ¿ya? Sería más difícil invertir un número que tiene más cifras, ¿correcto? Así, entonces, me va a tomar más tiempo invertir, ¿cierto?
¿correcto? Entonces, decimos, la complejidad de mi problema es, a mayor cantidad, número de cifras del número, ¿ya? Entonces mi problema es más complicado, ¿correcto? Entonces, la tendencia es hacia allá, ¿verdad? A menos cantidad de cifras, a menor cantidad de cifras que tiene el número, entonces mi problema se vuelve menos complicado. ¿Correcto? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, explicamos, decimos, queremos invertir, dice, nosotros queremos invertir un número entero positivo. Muy bien. Mi principio de complejidad está dado sobre la cantidad de cifras. Entonces, yo le digo, eso quiere decir que mi número, fíjense, se puede describir así, como una secuencia ordenada posicionalmente de elementos, ¿de acuerdo? ¿De qué? De dígitos. ¿Sí? Este es el dígito de la posición 0, 1. Supongamos que este número tiene n cifras. Entonces, ¿qué posición estaría utilizando? La posición n-1. Entonces, a más grande es n, más complicado invertir. ¿Correcto? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo, dice, invertir el fulano número. ¿Correcto? Esa es mi tarea. Bien, veamos. Una vez que le hemos puesto nombre al problema, y nosotros no sabemos el valor, fíjense, en este caso no me están hablando de para 1 se hace así, para 2 se hace así, no, me están dando un ejemplo cualquiera y me dicen, por ejemplo, así se invierte este número. Entonces yo tengo que plantear una solución y decimos, muy bien, bajo esa suposición de que nosotros queremos invertir este número, lo que vamos a hacer es encontrar, vamos a suponer, podemos hacer de dos vías, fíjense. Yo puedo suponer que este problema de invertir este número que tiene en cifras, ya lo tengo resuelto. ¿De acuerdo? Puedo suponer, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tienes resuelto? Pues no importa, pero lo tengo resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya lo tengo resuelto. Entonces, aquí mi problema sería, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un número más complicado que este? Fíjense, este no ya está resuelto. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un número más complicado que este? ¿Cuándo sería más complicado que este? Cuando tiene una cifra más, ¿correcto? Entonces vamos a respetar esto de aquí, que está en negro. Esta que está en negro, se los voy a respetar. Y dice, supuestamente este es el número de n-1. A ver, me van a seguir. A la primera que se pierdan me dicen, ¿ya? Esta parte negra que estoy escribiendo se supone que es mi número que yo ya he dado por hecho que se resuelve. Entonces, si yo agarrara un número prima que es más difícil que este número negro, ¿cuándo se supone que este número prima es más difícil? Cuando tiene por lo menos una cifra más. Ahora veamos, supongamos, fíjense, vamos a hacer una suposición así, bien fuerte. Y yo le digo, ¿por qué este número es más difícil? Este número prima es más difícil dentro de mi criterio de dificultad que el número negro. Es porque este número prima tiene una cifra más. ¿Cierto? ¿Han entendido? Sí, ¿no ve? Entonces, a ver, ahora la pregunta es, yo ya sé invertir número de n cifras. Ahora, ¿cómo se invertirá, le digo, el número prima que está más difícil, que obviamente tiene una cifra más? ¿Cómo se invertiría? Es la pregunta, ¿correcto? Dado que yo ya sé invertir esto de manera correcta. Entonces, veamos, ¿cómo se invertiría? Es súper facilito, bueno, no sé si es súper fácil, pero es relativamente sencillo observar, ¿ya? Lo que decimos, muy bien.
Para nosotros invertir este número prima, que es más complicado que no, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Se invierte como el anterior, bueno, al final, eso de llevar al final es medio raro, ¿ya? Lo único que nosotros sabemos, fíjense, es que este problema, que es el negro, ya me sabe devolver el número, ese num, invertido. ¿Correcto? ¿Cómo lo hace? Que me importa, está invertido. Entonces, esta parte del problema, fíjense, yo ya sé resolver, ¿ya? Y resulta que esta parte del problema me da un resultado que es el número correctamente invertido. Muy bien, como su compañero dice, me lo voy a llevar al final. ¿A quién me lo voy a llevar al final? A D sub m. Ok, entonces el número invertido, fíjense, de este número sería más o menos equivalente así, ¿no ve? Al número invertido, que es el resultado de esta parte negra, y como su compañero dice, ¿por qué ojos tenemos? Parece que este dígito enésimo, fíjense, tendría que venir a ocupar esta posición acá, ¿correcto? En composición. Listo, eso sería resolver. Lo vamos a escribir en cristiano. Fíjense, esta parte que tenemos aquí, esto tiene nombre y apellido. Esto es el resultado de invertir un número que tiene n cifras. ¿Correcto? Y luego dice que tenemos que ponerle a la derecha de este número. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ocupar el dígito de las unidades. Entonces, a este número le vamos a desplazar una posición hacia la izquierda, ¿ya? Y a ese le vamos a sumar este famoso dígito que hacía que mi problema sea más complicado que el negro, ¿cierto? Sumamos el dígito n y listo, ya lo tendríamos resuelto. ¿Qué acabamos de resolver? Acabamos de resolver el problema de invertir un número de ¿cuánto? De n más 1 cifras, dado que nosotros sabemos resolver el problema para n cifras. ¿De acuerdo? Hacemos cambio de variable. Fíjense, vamos a hacer cambio de variable aquí para tener algo más cristiano y le digo, vamos a suponer que n más 1 es m. ¿Correcto? Por lo tanto, sería así. Le voy a decir, queremos invertir un número y le vamos a cambiar, ¿ya? Este número, le vamos a llamar el número original, que tiene ¿cuántas cifras? M cifras, ¿ya? Y eso se define, dado que nosotros sabemos invertir un número, dice un otro número, que tiene ¿cuántas cifras? M menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Por, dice, eso 10. N, ¿qué sería? N vendría a ser M menos 1. Por lo tanto, más, dice, el dígito que ocupa la posición M menos 1 del número original. ¿Listo? Acabamos de encontrar, fíjense, la parte recursiva de la definición. Parte recursiva de la definición. ¿Para cuándo? Para cuando m, a ver, ¿cuándo está difícil? Para cuando m parece ser mayor que 1. ¿Correcto? Entonces, en la inducción que tenemos que hacer este trabajo. Fíjense, yo tengo que seguir bajando, ¿no ve? A mayor número de cifras, más complicado. A menor número de cifras se hace un poquito menos complicado. ¿Cuándo esto, en algún momento, menor número de cifras? ¿Cuándo el problema ya se considera fácil? ¿Cuándo? Ya, cuando tiene exactamente una cifra. ¿Correcto? Por ejemplo, invertir el 2 es igual al 2. ¿No es cierto? Invertir cualquier número de una cifra es prácticamente igual al mismo número. Entonces escribimos aquí. Yo le digo, acabamos de encontrar la parte más fácil.
Por lo que yo le digo, invertir, fíjense, un número que tiene una cifra, básicamente va a ser agarrar el mismo número, ¿cierto? Eso es. Pero si nosotros quisiéramos invertir un número que tiene n cifras, cualquiera, dice que esto es el resultado de invertir un número, fíjense, un número prima reducido, así lo voy a poner, que tiene n-1 cifras, ¿correcto? A ese resultado le vamos a multiplicar por 10 y a ese le vamos a pegar la cifra que vive en la última posición. Si el número tenía n cifras, ¿en qué posición vive el dígito más significativo de num? En la n-1. Muy bien. Yo le digo, para valores, fíjense, para números que pertenecen al dominio de los enteros positivos, incluido el 0. Y además le digo, n, ¿qué significa? N es equivalente a la cantidad de cifras que tiene el número, ¿correcto? Entonces, parte básica de la definición, parte recursiva de la definición y condiciones de contexto. Pero ojo, dices, acá no podemos dejar nada a la suerte. ¿Qué es num prima? Le digo. ¿Qué es num prima? De acuerdo a nuestro razonamiento, ¿qué era num prima? ¿Qué era el caso reducido? Era el número sin esta cifra de la más significativa, ¿correcto? Entonces venimos aquí, le digo, si yo tuviera el número original, ¿qué sería mi reducción? Mi num prima, fíjense, se encuentra sistemáticamente así. Si yo tengo num, dice que esto tengo que irlo a dividir. ¿Entre quién? Entre 10 elevado a la n. ¿Estamos bien? O a la n-1. Por ejemplo, si tengo 123, ¿cuántas cifras tiene este? 3. Yo le tengo que dividir entre 1000 o entre 100. Para quedarme con 23. Entre 100. Entonces le digo menos 1. ¿Pero qué me interesa de esta división? Fíjense, me quedo con esto. ¿Qué me interesa de esta división? ¿Su cociente o su residuo? El residuo. Entonces le digo, sistemáticamente, ¿cómo se consigue mi reducción? Agarrando mi número complicado, dividiéndolo entre 10 a la n-1, y ese vendría a ser el residuo, ese vendría a ser mi número. ¿Qué cosita es esto? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? D en la posición n-1 resulta ser el cociente. Correcto, va a ser el cociente de dividir num entre 10 a la n-1. ¿Correcto? Acabamos de definir procesos recursivos. ¿Facilito? ¿Les parece fácil? Sí, la clave es practicar. En recursividad es practicar, ¿de acuerdo? Ok, veremos, acá yo ya he razonado, pero ya hemos analizado lo que habíamos hecho, ¿no? El invertir un número, acá ya está todo bien razonado. Vamos a ver este otro para decidir si es o no capicúa. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que un número es capicúa? Cuando leído de izquierda a derecha es igual que leído de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces nos pondremos ejemplos acá. Número capicúa. ¿De acuerdo? Número capicúa. Por ejemplo, el 121 es capicúa. El 123 no es capicúa. ¿Correcto? El 22 es un capicúa. El 131 es capicúa. ¿Correcto? Sin embargo, fíjense, el 100
¿El 100 es Capicúa? No. ¿Correcto? Ok. A ver, ¿cómo se demuestra que un número es Capicúa o no? Hay varias maneras. Una estrategia, supongamos que yo tengo el número original. Una estrategia es agarrar este número, invertir, ¿de acuerdo? Invertir el número, ¿ya? Y luego comparar si el número invertido es igual al número original. Si te dice que sí, es Capicúa. Si te dice que no, la comparación, entonces no es Capicúa. Esa es una alternativa, ya que es completamente válida. Se agarra el número, por ejemplo, este 121, lo invertimos. Si yo invierto el 121, ¿qué me da? 121. Esta inversión lo comparo con esto y eso me va a decir si es Capicúa o no. Agarro este número, fíjense, y lo invierto. Número invertido que me va a dar 321. 321 es igual a 123, no, por lo tanto no es Capicúa. ¿Ya? Esa es una estrategia. Bien. ¿Cuál sería otra estrategia? Vamos a ver. Otra estrategia. ¿Dónde puede haber un error? A ver, venimos. ¿Cuál sería un error? Ya, si el número es 1210, si lo invertimos me va a dar 121. Pregunto, 1210 es igual a 121, ¿y qué me va a decir? No, no es Capicúa. No es Capicúa, ¿verdad? Lo voy a invertir, es verdad, este cero que está en las cifras de las unidades lo va a perder aquí, porque esto sería 0,121, pero esto lo va a perder si lo invertimos, ¿ya? Es completamente válido, pero de todas maneras, ¿qué te responde? No. ¿Sí? Te responde no, y es correcto, ¿sí? El 100, fíjense, a ver, vamos a hacer con este 100. Si nosotros lo invertimos, ¿qué me va a dar? 1. Voy a ir a preguntar, ¿será que es igual a 100? Le pregunto y que me va a decir no. Por lo tanto, no es Capicúa. ¿Ya? Bueno, el concepto de Capicúa que te dice que tú puedes leerlo de izquierda a derecha como lo lees de derecha a izquierda. Este concepto en cadena se llama palíndrome, pero no, Oruro no es Capicúa. El concepto de Capicúa se aplica a números. Oruro es palíndrome. Ya el palíndrome se aplica a cadenas. Cuidado, Capicúa es un concepto que se aplica a números. ¿Ya? Entonces, a ver. De todas maneras, si hacemos con inversión, nosotros ya nos hemos dado cuenta que el problema se complica a medida que la cantidad de cifras crece. ¿Cierto? Entonces, veamos. Supongamos que nosotros tenemos este número. ¿Ya? Y este número es bien complicado. ¿Por qué es complicado? Porque está formado de hartos dígitos. ¿Ya? Entonces, nuestro criterio de complicado, decimos, a mayor cantidad de cifras, a mayor número de cifras tenga mi dato de entrada, entonces este problema se vuelve más complicado de resolver porque tengo que hacer más consideraciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un número así, y le digo n-1, este número, ¿cuántas cifras tiene? N cifras, ¿no es cierto? Una opción, como habíamos dicho, era invertirla y luego compararla. ¿Cuál es la otra opción? Lo que dice su compañero. Bueno, esto que decía su compañero Carlos es correcto, ¿no? Comparábamos el número original con su inversión, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer de otro modo. Fíjense, nosotros podemos chequear así y decimos, a ver, ¿cómo se demostraría si un número es Capicúa sin invertir? Yo puedo agarrar, fíjense, este dígito
y puedo agarrar este dígito, ¿cierto? Y preguntamos, fíjense, voy a preguntar si el dígito de la posición n-1 es igual al dígito de la posición 0. Hacemos la pregunta. ¿Cuántas posibles respuestas yo puedo obtener de esta pregunta? 2, ¿verdad? ¿Me puede decir verdad? ¿O me puede decir falso? A ver, si me dice verdad, ¿el número es capicúa? Si me dice verdad, ¿el número es capicúa? No, todavía no. Puede ser, posiblemente, exacto. ¿De qué depende? ¿De qué va a depender? Va a depender, fíjense, de esto. Va a depender de este sector de mi número. ¿Correcto? Entonces, esta parte verde, fíjense, o es ver los demás elementos. ¿Ya? Entonces, toda esta parte yo tendría que evaluar. Entonces, fíjense, si los extremos son iguales, yo no puedo asegurar que el número es capicúa. ¿Qué tengo que ir a verificar? Yo tengo que ir a verificar si es que esta parte verdecita que nosotros tenemos aquí, ahí pintada, si esta parte verde es capicúa. ¿Correcto? ¿Qué tiene de diferente este número negro con este número verde? Este número verde va a tener 2 cifras menos que el número negro, ¿cierto? Entonces su cantidad de cifras es más chiquito. Y dices, oh, qué interesante. Eso quiere decir que este vendría a ser un problema de la misma naturaleza del capicúa, pero un poco menos complicado. ¿De acuerdo? Pero si es falso, ¿qué podemos decir? ¿El número es capicúa? No. Entonces aquí esto es categórico, ¿no ves? Respondo categóricamente no es capicúa. Y ya ni necesito mirar aquí de la panza. ¿Ya? Esa es una forma de ver la vida. A ver, ¿cuál es la otra forma de ver la vida? Por inducción. Los dos, vamos a agarrar inducción en los dos. ¿Qué te dice? Nosotros tenemos un número, fíjense, en el cual vamos a tener tantas cifras como las que hemos descrito hace rato, ¿ya? De 1, de 0, y esto es n-1. Vamos a decir que resolver el problema de decidir si este número es capicúa, este número de n cifras es capicúa, ya está correctamente resuelto. ¿Cómo se hace? No importa, ¿ya? Ya está completamente resuelto. Entonces, ¿cuál sería una versión un poquito más difícil de este problema? Una versión un poquito más difícil de este problema, mi número tiene más cifras, ¿correcto? Yo le voy a aumentar 2 cifras aquí, ¿ya? A este número que tenemos acá. Entonces, si es que mi número tenía n cifras, este número rojo, ¿cuántas cifras va a tener? N más 2 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que este problema que tenemos aquí adentro vendría a ser un problema equivalente al que tenemos ahí arriba descrito. Toda esta franja, ¿cuántos dígitos tiene? N dígitos. Y este problema de decidir si un número es capicúa o no de n cifras, hemos dicho que ya lo tenemos resuelto. ¿Cierto? Entonces, bajo la suposición de que esto ya está resuelto, mi problema es pues súper sencillo, ¿no es cierto? Es agarrar estas 2 cifras que yo tengo aquí, ¿ya? Esta cifra y esta cifra que tenemos aquí y compararles por la igualdad, ¿cierto? Pregunto, ¿será que son iguales? Si me dice que sí, entonces, si me dice true, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir a hacer? Voy a ir a resolver este problema conocido. Y ese problema conocido, ¿qué se llama?
capicúa del número, dado que tengo n cifras. Este número, ¿cuántas cifras tenía? N más 2, ¿correcto? Pero si me dice que es falso, fíjense, si me dice que es falso, entonces categóricamente mi respuesta es no es capicúa. ¿Entendido? Entendido, ¿verdad? Sí, sí. Facilito. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? Prácticamente son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo, ¿ya? Entonces aquí fíjense, asumimos que este está correcto. Y luego complicamos el problema y asumimos que le aumentamos 2 cifras más, ¿ya? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Una reducción, fíjate. Este n más 2 lo sustituimos, ¿de acuerdo? Lo sustituimos y le decimos que m va a ser a n más 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería n? N sería a m menos 2. ¿Ya? Entonces, donde haya n, lo vamos a sustituir por m menos 2. Por lo cual, fíjense, resolver el problema que teníamos aquí. Ya vamos a agarrar acá. Le digo aquí. Resulta que resolver para decidir si un número no de n más 2, pero n más 2, ¿cuánto es? De m cifras, es capicúa. Eso va a depender, dice, de ir a resolver un problema menor, que sería ir a preguntar si es que este número, el número reducido, a este le vamos a llamar el número reducido, ¿de cuántas cifras? De n, dice. Pero n, ¿qué es? M menos 2. Entonces, de m menos 2 cifras, este resuelto, ¿ya? ¿Cuándo hacemos esto? Dice, hacemos esto cuando resulta que el dígito de la posición m menos 1 es exactamente igual al dígito de la posición 0. Esto hacemos. ¿Correcto? Por este o por este otro lado, vamos a definir lo mismo. Al final, fíjense, ¿cómo se resuelve el capicúa? El capicúa se resuelve así. Te dice, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Queremos resolver o decidir si un número de n cifras es capicúa o no. Le vamos a decir que es capicúa cuando resulta que n es menor o igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Menor o igual a 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 5, por defecto es capicúa. ¿Ya? Cualquier número de una cifra es capicúa. Este es el fácil. ¿Ya? Acabamos de encontrar la parte básica. ¿Cuándo es difícil? Dice, es difícil cuando resulta que mi número tiene más de una cifra. ¿Ya? Y esto va a ser al resultado de ir a preguntar si es que la reducción de mi número prima le vamos a llamar, que tiene 2 cifras menos, ¿ya? Es capicúa. ¿Cuándo hacemos esto? Fíjense, esta ejecución se hace sí, solamente sí. El dígito de la posición n-1 es igual al dígito de las unidades. Obviamente, n, ¿qué debería ser? N debería ser mayor a 1. ¿Correcto? Para cuando n es mayor a 1, esto está difícil. ¿Ya? Entonces, esta aplicación es para cuando n es mayor a 1. Porque si n es menor o igual a 1, está re fácil. Pero por otro lado decimos, resolver el problema de saber si un número de n cifras es capicúa, esto me va a responder categóricamente falso. ¿Cuándo? Cuando resulta que el dígito de la más significativo no es igual al dígito de las unidades.
y nuevamente para cuando n es mayor a 1. ¿Correcto? ¿Qué acabamos de encontrar? Esta es parte básica de la definición, parte recursiva de la definición. ¿De acuerdo? Estas dos son partes. Esta pero puede considerarse una parte básica secundaria, pero esta es causal, ¿ya? ¿Y esta por qué es causal? Porque tiene otra condición de pare. Entonces esta me permite parar a la primera que hay una discrepancia de igualdad de los extremos, entonces ya no necesito ir a seguir demostrando. ¿De acuerdo? Capítulo. Ojito, ¿qué tenemos que hacer? Acá el papel todo aguanta. La pregunta es, ¿qué es num prima? Te pregunto, ¿ya? ¿De dónde vamos a sacar num prima? Habíamos dicho que num prima va a ser esta parte central. ¿Correcto? Eso es num prima. Ese es mi caso reducido. Fíjense, es la parte de la panza del número. ¿Cómo podemos sacar ese num prima? Le digo, sobre la base de que tenemos num. Bueno, esto se saca así. Yo voy a agarrar, dice, el residuo, ¿cierto? De dividir número entre 10 a la n menos 1, primero. Y a ese residuo, fíjense, le voy a pedir el cociente de dividir entre 10. Y eso es num prima. Fíjense, he agarrado. ¿Cómo consigo num prima? Dado que tengo num así. ¿Ya? Acá para conseguir num prima, ¿qué necesito como datos? El num y el tamaño del número, ¿no ve? La cantidad de cifras. Y ya está. Creo que no necesito. Resulta ser la cantidad o la cantidad de cifras que tienen esto que es condiciones de contexto del problema. Esta es la forma correcta de definir. ¿Está bien? ¿De acuerdo? A ver, hagamos un ejercicio más. Hagamos un ejercicio más. Hacemos un ejercicio más. A ver, ¿qué quisiéramos hacer? Por ejemplo, vamos a agarrar y queremos, por ejemplo, contar las ocurrencias de E, de la letra E. Por ejemplo, es mi conexión y yo estoy en el momento. Me voy a salir un momento y vuelvo a entrar. ¿Ya? Salgo entonces un ratito y volvemos a entrar. Ok, queremos contar las ocurrencias de una cadena. Por ejemplo, si le ponemos la cadena, elementos de L, digamos, esta fue la cadena, ¿no es cierto? ¿Qué me debería responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta del proceso debería ser 6. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver, ¿cuándo se complica el asunto? ¿Cuándo está complicado? Es la pregunta, ¿no es cierto?
Entonces le digo, a más grande la cadena, que tengo que inspeccionar, entonces mi problema más complicado. Entonces, más difícil. ¿Cierto? Obviamente, si va reduciendo, ¿verdad? Entonces mi problema también se pone un poco menos difícil. ¿De acuerdo? A ver, aquí de una vez haremos. ¿Cuál sería el más fácil? ¿Cuál es fácil, 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 fácil? Cuando hay solo una letra. Ya, puede ser cuando la cadena está vacía o cuando tiene solamente una letra. Me voy a ir por el extremo, ¿de acuerdo? Le voy a decir cuando la cadena es vacía. ¿Ya? Estamos hablando de cadena. ¿Ya? Si la cadena es vacía, ¿cuántas letras E existe? 0. ¿Listo? 0. Ya sabemos resolver, ¿correcto? Por eso es fácil. Bien, entonces analizaremos. Decimos, mi problema, dice, se complica cuando mi cadena, fíjense, tiene carácter, así, ¿no ve? ¿Cuántos caracteres? Hartos caracteres tiene. N caracteres. Eso es difícil, ¿ya? Vamos a suponer que el problema de contar, ¿de acuerdo? Las ocurrencias de E en esta cadena que tiene N elementos ya está correctamente resuelta. ¿Cómo lo hace que me importe está correctamente resuelta? Ese es un hecho. Entonces, queremos averiguar cómo se resolvería un problema que es un poquito más complicado, ¿ya? Una cadena más complicada. Entonces, una cadena más complicada, fíjense, sería más o menos una cadena así, que tiene, ¿cuántos caracteres? Uno más. ¿Cierto? Esa es un poquito más complicada. Tampoco me voy a complicar demasiado. ¿Ya? Un poquito más complicado. Ahora la pregunta es, yo quiero ir a contar las ocurrencias de E en esta cadena verde, dado que tiene N más 1 caracteres. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Es la pregunta. Entonces es facilito. Si nosotros ya sabemos resolver esto, entonces esta cadena verde, fíjense, yo la puedo convertir así, por inspección. Yo puedo decir que esta cadena verde se puede escribir así, como porción de la cadena negra. ¿Qué es la cadena negra? ¿Y qué es lo único que tiene diferente mi cadena verde? Que tiene este caractercito más que lo hace más complicado. ¿Sí? Y parece que es facilito. ¿Qué es lo interesante de esto? Que este problema yo ya sé resolver. ¿Ya? Dado que nosotros sabemos resolver este problema, parece que mi problema ya está resuelto. Entonces le digo, contar, fíjense, las ocurrencias de E en esta cadena verde, que resulta ser más complicada, que tiene N más 1 caracteres, parece ser igual al resultado que se supone ya se sabe hacer, que eso me han dicho, este problema ya se sabe resolver, que sería contar, dice, los caracteres de la cadena negra. ¿Qué tiene de peculiar esa cadena negra? Tiene N caracteres. Esto ya me sabe responder. ¿Y esto qué me devuelve? Un valor numérico. ¿Correcto? A este valor numérico lo puedo mantener o le puedo aumentar 1. ¿Correcto? ¿Cuándo le aumentamos 1? Cuando resulta que ese carácter extra que le hemos aumentado para complejizar mi problema, resulta que es justamente la letra E. Pero si no fuera así, fíjense, el resultado de ir a contar las ocurrencias de E en mi cadena de N más 1 caracteres, resulta que va a ser el resultado de ir a contar las ocurrencias de E en mi cadena reducida, ¿cierto? Esta mi cadena reducida es reducida porque estamos considerando solamente N caracteres. Y aquí ya no le sumo nada.
¿Cuándo hacemos eso? Cuando resulta que el enésimo carácter de esta cadena es diferente de E. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Para qué valores? Fíjense, acá yo tendría que decir, cadena pertenece al dominio de los enteros, de las cadenas, incluido la cadena vacía. Se permite la cadena vacía y además, N, ¿qué significaría? N estaría significando la cardinalidad de la cadena. ¿Ya? Hacemos cambio aquí, fíjense, si esto yo lo cambio por M, esto sería equivalente a decir, esto es M, ¿correcto? Yo le digo, si yo hago cambio de variable, entonces esto es M y esto es E. ¿Y aquí qué le tocaría hacer? Le tocaría hacer M menos 1. ¿Cierto? Y listo. ¿Correcto? Este sería M menos 1, M menos 1. ¿Ya? Obviamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es M. Ya hacemos cambio de variable nomás. Y este sería M y este sería E. Obviamente, M, ¿qué significa? Tamaño de la cadena. ¿Listo? Hecho. ¿De acuerdo? ¿Y qué me falta hacer? Me falta contar esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo una cadena que tiene 0 caracteres? Entonces, ¿cuántos elementos E tiene? 0. ¿Para qué hago este reemplazo? Para poder escribir el programa, ¿ya? Porque en mi programa yo voy a poner algo así, fíjate, voy a poner una firma más o menos así. Yo voy a decir public, este proceso me retorna un entero, que se llama contar ocurrencias de E, que recibe como dato de entrada, va a recibir la cadena cat, ¿de acuerdo? Y no le puedo decir que voy a recibir N más 1, ¿correcto? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerle nombre ahí. Entonces, acá, ¿qué le vamos a poner? No le vamos a poner N más 1. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner N. ¿Listo? Muy bien, con eso habríamos terminado la clase de hoy. ¿Ya? Y la otra es hacer al revés, partir del caso complicado y asumir que un problema de menor envergadura ya lo sabemos resolver. Y ahí eso ya te va a evitar esta parte del reemplazo. Pero lo que nosotros hemos aplicado aquí es inducción. Decimos que esto es correcto, lo tenemos como un hecho y sobre la base de eso estamos tratando de encontrar una solución para un casito un paso más allá. Inducción. Muy bien, jóvenes, con eso habríamos terminado la clase de hoy. Nos vemos el día lunes. Sí, cualquiera de las dos, con cualquiera que se lleven mejor. Usualmente la inducción es el instrumento matemático de la recursividad. ¿De acuerdo? La deducción funciona para algunos problemas, ¿sí? Para algunas